Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Mi nombre es Iván Llamazares y aquí hablamos acerca de salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Hoy el tema va acerca de las comidas, de cómo cuadrar estas con el entrenamiento de fuerza, sobre todo de si tiene más o menos relevancia, dado que muchas personas, ya se alimentan de forma correcta, lo hacen todo más o menos bien, pero sí que es verdad que está ese punto extra que podemos decir a veces, oye, si yo, además de alimentarme bien, de comer de forma nutritiva, comer frutas, verduras, de llevar una alimentación variada y sobre todo flexible, si además de todo esto cuadro mis comidas con el entrenamiento, o sea, optimizo un poco el tema de macros alrededor del entrenamiento, esto va a suponer una mejora real en el rendimiento, en el físico, o por el contrario, es mejor que siga haciéndolo como, por ejemplo, hasta ahora, de llevar una alimentación más o menos flexible y no hacer mucho caso al timing de las comidas alrededor de este entrenamiento. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esto. Como siempre ya sabéis que me encontráis en ivllamazares.com. Cualquier cosa, cualquier enlace lo tenéis ahí. También en la newsletter en lifters.es, en la que cada 15 días comparto más contenido vía email. Y lo dicho, para comenzar, dividir comidas a partes iguales es la vía rápida y es lo que llevo haciendo yo un montón de tiempo. Seguramente haya personas que quieran optimizar mucho más el tema del rendimiento, el tema de la recomposición corporal y ajusten los macros más cerquita del entrenamiento o alrededor del día para que la recuperación sea más rápida, para que podamos rendir un poco más. Pero ¿hasta qué punto esto merece la pena? Bueno, pues, como digo, dividir las comidas a partes iguales está bien, si es lo que haces hasta el día de hoy, yo te diría que sigas haciéndolo, pero sí que es verdad que si ya lo tienes todo más o menos controlado y quieres probar una temporada a hacer las cosas como te voy a contar a continuación, bueno, pues puedes sacar también tus propias conclusiones. Es verdad que este método de, por ejemplo, dividirlo todo a partes iguales te quita complicaciones porque no tienes que estar pensando en, pues aquí añado un poco más de carbohidrato, quito un poco más de grasa, tema de la proteína, no tienes que estar pensando nada de esto, pero es verdad que si queremos optimizar un poco más, pues podemos hacer las cosas un poco mejor. Siempre se puede hacer un poco mejor. Entonces, partamos de la proteína. La proteína, sin duda alguna, es un macro bastante importante, no solamente en el tema de la recomposición corporal, sino también, por ejemplo, aunque no entrenemos fuerza como tal, la proteína es un macro que tiene que estar ahí sí o sí y que tenemos que cubrir, así que más o menos entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso, dependiendo de la actividad, sería una horquilla en la que la mayoría de personas se estaría moviendo. Esta yo recomiendo dividirla a partes iguales entre las comidas que hagamos en el día. Si hacemos 3 comidas al día, pues en 3 partes iguales. Si hacemos 4, pues en 4. Si hacemos 5, pues en 5. Así, tampoco hace falta complicarse mucho en este aspecto. Sí que es verdad que luego hay personas que dicen, yo prefiero ingerir algo más de proteína, por ejemplo, antes de entrenar, para asegurarme del correcto flujo de aminoácidos durante la sesión de entrenamiento. También hay personas que destinan una pequeña parte de proteínas para después de entrenar, pero si queremos hacerlo sencillo con el tema de la proteína, a partes iguales sería algo que yo recomiendo mucho, o sea, no hace falta complicarse en exceso. Luego, con el tema de las grasas es bastante similar. Por ejemplo, si hacemos 3 comidas diarias, que es lo que yo hago a día de hoy, lo dividiríamos a partes iguales y ya está. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si intentamos optimizarlo un poco más, yo la cantidad más pequeña de grasas la incluiría post-entrenamiento, más que nada porque ahora como a continuación voy a hablar acerca de los carbohidratos, veréis que tiene mucho sentido el tema de, dividimos la grasa más o menos a partes iguales, pero en el post-entrenamiento, en esa comida después de entrenar, vamos a dejar una cantidad algo más baja. No significa que a cero, pero sí un pelín más. Y esto tiene sentido más que nada porque queremos que la absorción de nutrientes sea algo más veloz. No quiere decir que, por ejemplo, vayamos a entrenar en ese mismo día una segunda vez, aunque podría darse el caso, pero aún así queremos que esa absorción sea un pelín más rápida y por lo tanto no nos interesa ralentizarla ingiriendo grasas o quizás incluso demasiada fibra. El tema de las verduras no voy a incluirlo en este episodio, pero sí que es verdad que también podemos incluirlas en todas las comidas, o si queremos optimizar un poco más el tema de recuperación o el tema de absorción de los diferentes nutrientes, yo dejaría el tema de las verduras para otras comidas y no para la de después de entrenar. Entonces, la grasa la dejaría o minimizaría su uso después de entrenar
y la mayor cantidad de esta la utilizaría en el desayuno, más que nada para generar más saciedad y no que, por ejemplo, a la hora, a las 2 horas, nos den esos picos de qué hambre tengo de nuevo, quiero volver a comer, sobre todo algún carbohidrato rápido, en definitiva, esos picos de hambre que suelen dar a media mañana. Por lo tanto, una buena cantidad de grasa en el desayuno es bastante recomendable, una cantidad pequeña después de entrenar para mejorar la absorción de los carbohidratos o la proteína y luego, por ejemplo, en la cena una cantidad entre medias, una cantidad normal. Así que, como veis, la podemos dividir o bien a partes iguales o hacer esta división que para mí sería la más óptima. Y luego, por último, estaría el tema de los carbohidratos. Aquí hay muchos enfoques diferentes. Hay personas que prefieren hacerlo a partes iguales también, pero si queremos optimizar un poco más el tema de rendimiento o la recuperación, yo utilizaría la mayor parte de estos alrededor del entrenamiento, o sea, tanto antes como durante como después. Durante el entrenamiento es verdad que si la sesión no es excesivamente larga, no hace falta utilizar carbohidratos, o sea, podemos beber simplemente agua y ya está. No es como un deporte quizás de resistencia, de duración más larga, así que bueno, durante el entrenamiento es algo menos relevante. Y tanto antes de entrenar como después de entrenar sí que veo que son 2 momentos bastante buenos para incluir estos carbohidratos, más que nada porque antes de entrenar vas a utilizarlos como energía rápida para rellenar también esos depósitos de glucógeno y después de entrenar, como en teoría has vaciado un poco esos depósitos, también para rellenarlos rápidamente, mejorar la recuperación y demás. Así que tanto antes como después es un buen momento para incluir la mayor parte de carbohidratos del día. Luego, es verdad que muchas personas tienen que consumir una gran cantidad de estos y por lo tanto no pueden incluir todos alrededor de este entrenamiento. Entonces tienen que incluir una pequeña parte o bien en el desayuno o bien en la cena. ¿Cuál es el mejor momento de los dos, quitando alrededor del entrenamiento? Bueno, pues si te tengo que decir uno, te diría la cena, más que nada porque hemos visto que los carbohidratos ayudan a conciliar mejor el sueño. Y para personas que están en un proceso o bien de déficit calórico, de definición, o bien descansan un poco mal por las noches porque van a la cama y tardan mucho en dormirse, bueno, pues una buena cantidad de carbohidratos antes de acostarse suele funcionar muy muy bien. Como digo, todo esto es verdad que importa, todo esto es relevante porque hay muchas personas que dicen, ya, pero Iván, esto de ingerir una pequeña cantidad después de entrenar, antes de entrenar, en la cena, el tema de la grasa en el desayuno, después de entrenar dejar una pequeña cantidad, todo esto es verdad que es relevante, por supuesto que sí, pero menos de lo que parece. Hay muchas personas que igual no entrenan con la suficiente intensidad y por lo tanto, por muy buen reparto que hagan de macros a lo largo del día, por muy bien que cuadren todas las comidas con el entrenamiento, no van a conseguir nunca cambios significativos, nunca van a conseguir buenos cambios, más que nada por eso. Entonces, estamos de acuerdo en que es una parte importante, pero no lo es tanto como entrenar fuerza bien. Si yo entreno bien, si yo me alimento de forma flexible y, por ejemplo, como decía al principio, reparto todo a partes iguales durante el día, pues seguramente consiga muchos mejores cambios que no una persona que, por ejemplo, reparte muy bien las comidas alrededor del entrenamiento, pero luego va y carece de intensidad. Por ejemplo, no llega cerca del fallo, no progresa entre sesiones, es una planificación mal diseñada. Así que bueno, yo priorizaría el entrenamiento por encima de estas cosas y por supuesto cuando tengamos todo más o menos por la mano, ya decir, venga, pues voy a mejorar un poco el aspecto de la alimentación en esta temporada y voy a ver si realmente consigo unos cambios más significativos que no, por ejemplo, si hago una alimentación un poco más flexible y sin tener que estar pendiente tanto de la cantidad que incluyo de carbohidratos, de grasas o de proteínas en las diferentes horas del día. Así que también depende un poco de cada persona, tenéis que ver un poco lo que os viene bien a cada uno de vosotros o vosotras. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, llevo una alimentación bastante flexible, he probado de todo, aunque sí que es cierto que como mi día a día es bastante similar, mis comidas son bastante similares, aunque intento variar de platos, bueno, pues suelo incluir un poco más de carbohidrato después del entrenamiento. Lo hago muy sencillo porque si todos los días son iguales, lo único que hago es incluir un añadido, un extra, un postre que tenga algo más de carbohidratos. Y luego, tanto la proteína como el tema de la grasa, más o menos a partes iguales, quitando ese pequeño aspecto de que después de entrenar intento reducirla un poco, pero tampoco demasiado. Así que bueno, como opinión personal, sí que es cierto que merece la pena, pero
depende un poco de cada persona y tenéis que ver, en vuestro caso personal, si os conviene hacerlo de esta manera o mejor lleváis una alimentación más flexible en 3-4 comidas y ya está. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy, de esta semana de Café y Hierros. Espero que, como siempre, os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí un día más conmigo. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, por esos me gusta en iVoox. También las valoraciones que me dejáis en Apple Podcast. Y como siempre, os recuerdo que para cualquier cosa me encontráis en mi web ivyamazares.com. Nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Chao.